semanas siempre comienzan con la presentación y el entablamiento de una comunicación, en este caso entre ustedes que son los estudiantes y aparte yo soy su docente. Bueno, siempre comienza todo bien. Pasa, doctor. Pasa, doctor. ¿Listo? Bueno, yo soy el doctor Juan Pablo Torrico Vilte. Yo soy egresado de Univalle, o sea, de la competencia de ustedes. También les doy clases a los de Univalle, cirugía 2. Tengo la especialidad hecha de cirugía general, que la hice acá en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, en Cochabamba. Y tengo una subespecialidad en coloproctología y cirugía laparoscópica avanzada, que la hice en Santiago de Chile, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Pasa. Entonces, creo yo, tener los suficientes conocimientos, aunque sean así chiquitos, para poder compartirles a ustedes y que la materia no sea tan aburrida, ¿listo? No sea una materia aburrida, sino que sea una materia dinámica, ¿no? En la que tiene que haber interacción entre ustedes, que son los estudiantes, conmigo, ¿listo? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que las clases ya no son unos monólogos, en que yo vengo y les doy toda la materia avanzada y les digo, la siguiente clase, un examen. No, ya no se trata de eso. La educación basada en competencias quiere decir que los estudiantes tienen que formar sus conocimientos sólidos a base de la construcción de ustedes. Nosotros solamente somos facilitadores de el conocimiento que ustedes vayan a adquirir. Por ejemplo, acá su compañero se confunde, totalmente perdido, ¿no? No sabemos cómo vaya a terminar el curso, ¿no? Por ahí se pierde en medio del camino, entonces no sabemos. Aprobado. Yo creo que hay que guiarlo un poquito, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar el curso. Ustedes vamos a ir a los lineamientos que tratar ahora del curso por órdenes de rectorado. Las asistencias a las clases teóricas es el 100%. ¿Listo? Ya les han debido avisar, les han debido comunicar que ahora hay que pasar una lista, para finalizar ustedes van a colocar su nombre de los que están y cada examen parcial, tienen 2 parciales y un final, tienen que tener para cada parcial el 100% de asistencia. ¿Listo? No lo tienen, no les van a habilitar para la sobrecalificación en sistema. ¿Listo? Entonces, vayan viendo eso. Algo que siempre hay que recalcar es el respeto mutuo que tiene que haber de mi persona hacia ustedes y de ustedes hacia mi persona, ¿no? ¿Y cómo parte el respeto acá? La puntualidad. ¿Listo? La puntualidad. A mí me han dicho que la clase comienza a las 8 en punto y termina a las 9, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que estar quizás 10 minutos antes, yo he estado 15 minutos antes, esperando a que ustedes lleguen. Eso demuestra la responsabilidad que yo tengo hacia ustedes. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a partir la clase definiendo primeramente qué es cirugía. ¿Qué se les ocurre que sea cirugía? ¿Qué piensan ustedes? ¿O cómo definiríamos lo que es cirugía? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Cirugía 1. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué será cirugía? Vamos. ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea cirugía? Porque cardiología tiene su definición, ¿no? El estudio de las enfermedades que aparecen en el sistema cardíaco y vascular, ¿no? Cardiología.
Neumología, la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades que aparecen en los pulmones y las vías respiratorias, ¿no? Neumología. Pero ¿qué será cirugía? Si no comprendemos el concepto, probablemente la comprensión de la materia sea un poco difícil y sea un poco abstracta. En especial cirugía 1, que es un poco abstracto. Especialmente estos primeros temas que vamos a ver que van a ser el primer parcial, y justamente son los temas más feos que van a entrar a su primer parcial. Entonces, ¿cómo definimos cirugía? ¿Cómo definimos cirugía? ¿O estás en dermato? Cirugía, ¿no? ¿Qué será cirugía? ¿Quién sabe? ¿Procedimientos? Invasivos. Eso es técnica quirúrgica. Técnica quirúrgica. Cualquier procedimiento es técnica quirúrgica. ¿Qué será cirugía? El arte de abrir el cuerpo. Fíjense que es difícil definir la palabra cirugía. Es sumamente difícil. ¿Listo? Fíjense que desde el año 1860, desde la época del Renacimiento, con el rey Luis XIV de Francia, se tuvo la primera definición o el primer concepto de lo que era cirugía, que decía ciencia y arte para tratar las enfermedades mediante procedimientos manuales o instrumentales. Hasta el 2010. O sea, fíjense cuántos años pasaron, muchos siglos, para cambiar la definición. El año 2010, en el Congreso Mundial de Cirugía, se dijo que esa definición ya quedaba algo corta, exactamente obsoleta, para las nuevas generaciones de gente que se estaba formando en el área y en especial los que se estaban formando en los programas de especialidades. Entonces, se dice ahora que cirugía, o sea, la definición de esta forma, es ciencia y arte para tratar los diferentes o las diferentes enfermedades que el área clínica no puede resolver, restableciendo la homeostasis normal del sistema o el aparato comprometido. ¿Qué les parece? Bien. O sea, ya no es simplemente que cirugía, yo le saco un pulmón y listo, y soluciono el problema. O por decir aquí a la doctora, le sacamos un ojo y listo, soluciono el problema. O acá al doctor le sacamos un riñón y listo, soluciono el problema. No, ya no se trata de eso. Sino se trata de restablecer la función del aparato comprometido. ¿Listo? O sea, tratar de llevar con el procedimiento quirúrgico lo más fisiológico posible. La definición de cirugía. Entonces fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿listo? Y por tanto, las técnicas quirúrgicas y los procedimientos quirúrgicos han ido evolucionando con el advenimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ustedes son la generación de la tecnología, ¿no? Generación tecnológica. Si ustedes no se suben al barco de los nuevos avances tecnológicos, se quedan rezagados atrás. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a Chile, de ahí de Chile nos mandaron a Tokio, Japón, a hacer el programa de cirugía colorectal robótica. Fue un cambio increíble para nosotros. O sea, pasamos de la laparoscopía, dimos un salto grande directamente a la robótica. Y la generación de ustedes, los que vayan a hacer cirugía, va a ser de la robótica a la cirugía holográfica. Ese es el siguiente punto. Con las nuevas tecnologías de 5G que se van a implementar a partir del año 2025, entonces eso ya está a un paso. ¿Listo? Entonces puede ser que yo acá esté operando, mi paciente esté en, qué sé yo, en Río, no sé, o esté en Hawái. Entonces, a ese paso se va a llegar. ¿Listo? Entonces, los advenimientos de las nuevas tecnologías. Pero, el advenimiento de las nuevas tecnologías no quiere decir que
que nosotros nos quedemos sin los conocimientos y los conceptos básicos que es un ser humano. ¿Listo? Muchos se van a fijar y van a ver que muchas veces en los hospitales en los que ustedes vayan a hacer sus prácticas, van a ver que piden valoración de emergencias. ¿Se les está abriendo la barriga? Sí, me da pum, 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 le toca, ah, sí, apendicitis. Listo, y se olvidaron de lo demás. ¿Listo? El ser humano es una unidad. ¿No? Es una unidad en el cual ustedes tienen que acostumbrarse a revisar desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies. Eso va a ser la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Bien, desde la introducción a la materia, ya nos hemos presentado. Lo que vamos a hacer ahora es que han llegado el resto de sus compañeros, bueno, siguen llegando. El horario de clase es a las 8 en punto de la noche. ¿Listo? Gracias. Tenemos los lunes y los sábados la clase. Vamos a tener, el temario es amplio. Si no me equivoco, creo que está en la fotocopiadora de la universidad. Está, creo que ya todas mis diapositivas. Si pueden, sí, se las consiguen. Si no, me escriben al grupo que ya me agregaron a sus compañeros que está grabando un grupo de WhatsApp. Entonces, para que podamos compartir las diapositivas. ¿Listo? Como estábamos diciendo, para sus compañeros que no estaban al principio de clase, tenemos 2 parciales y un examen final. Entre los 3 exámenes van a hacer un trabajo que va a valer 30 puntos, el examen vale 60 y la asistencia vale 10. Para los que han llegado recién, la asistencia a clases teóricas es del 100%. Tienen una falta, no están habilitados al examen. Esas son las nuevas reglas que ha puesto el rectorado de acá de la universidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren pedir algún permiso o algo, tienen que hacer todo el trámite justificado en coordinación de la carrera. ¿Listo? Ahí con el doctor Rogelio. Entonces, ¿qué esperan ustedes de la clase? ¿Cómo quieren que sea? ¿O está bien así? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo quieren que sean las clases? Hacemos un monólogo. Llego yo y diré. ¿O prefieren que lo hagamos así? Es fácil. Vamos a avanzar ya a la primera clase, el primer tema, que es trastornos hidroelectrolíticos. ¿Listo? En pacientes quirúrgicos. El siguiente tema para el día sábado es manejo del paciente choqueado, o sea, shock. Entonces, para el día sábado ustedes leen y al final de la clase hacemos ya su primer trabajo. Ya van a tener 3 trabajitos que van a ser de 10 puntos cada uno y esos trabajitos luego lo van a subir a la plataforma para que quede como evidencia de sus trabajos. ¿Listo? Vamos a hacer así las cosas. ¿Les parece o no? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a hacer todas las clases en trabajo. Claro. Tienen 3 trabajos por examen. ¿Listo? Hay otra cosa, está prohibido venir con pijamas, ¿eh? Se contaminan, pueden traer, están saliendo de un hospital, llegan, pueden contaminar. ¿Listo? Ahora, en el hospital donde yo trabajo, en el Seguro Social Universitario, los estudiantes están prohibidos de entrar o salir con pijamas, ¿eh? Tienen que ir. Vamos a comenzar el tema. Trastornos hidroelectrolíticos. ¿A qué les suena eso? ¿Qué les suena? Trastorno. Desorden.
desorden también, disturbio, Alteración. ¿Y qué más? ¿Pero qué tendrá que estar alterado? Conceptos de fisiología. Los líquidos corporales. ¿Ya? Alteración de líquidos y Corporal. electrolitos, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo tendrían que estar alterados esos líquidos y electrolitos? Pues tendríamos que ver primeramente los compartimentos que tenemos en el organismo. ¿Qué compartimentos tenemos? Ya tenemos el primer espacio, el segundo espacio y tercer espacio. ¿Cuál será el primer espacio? Intracelular. Y el cation más importante en el espacio intracelular es el potasio, doctora. Potasio. Sin miedo. Potasio. Luego, el segundo espacio, ¿cuál es? Extracelular o el intravascular. ¿Ven? O intravascular. ¿Y cuál será el cation más importante ahí? Sodio. Sodio. Muy bien. Entonces tenemos los dos principales cationes, sodio y potasio. Y estos se van a interactuar y van a interactuar mediante qué? Se van a interactuar mediante No, la bomba de protón, la bomba de protón está en el estómago. Entre la bomba de sodio y potasio. ¿No ves? bomba Se de encuentra sodio y entre potasio. las células que a través de la conversión del ATP o la síntesis del ATP activan para que haya la entrada o la salida del sodio o del potasio. ¿Para qué? Para producir un estímulo nervioso, para producir una contracción cardíaca, para producir un estímulo muscular o simplemente para hacer que haya un buen peristaltismo a nivel de las asas intestinales. Primer y segundo espacio. ¿Cuál será el tercer espacio? Si sabemos que el primer espacio es el intracelular, el segundo espacio es el intravascular, ¿cuál será el tercer espacio? ¿Ah? ¿Cuál creen que sea el tercer espacio? ¿Cuál será el tercer espacio? ¿Ah? Intracelular. Intravascular, ¿no? Intracelular, extracelular. ¿Cuál creen? Fisiología. El concepto de fisiología. Me llevó a fisiología. Es la luz intestinal. ¿Listo? La luz intestinal. Es el tercer espacio. La luz intestinal va desde el esófago hasta el ano. Entonces, ahí ¿qué va a haber? Acumulación de qué? O secuestro de qué? Sodio, potasio, cloro. ¿Listo? Sodio, potasio y cloro. Se dice que cuando un paciente está con una obstrucción intestinal, que se lo van a ver en cirugía 2, está con una obstrucción intestinal, se puede llegar a perder o se puede llegar a secuestrar hasta 15 litros en la luz intestinal. Entonces fíjense la pérdida de sangre, de líquidos que tiene ese paciente. Ahora, si ustedes no saben manejar líquidos y electrolitos, les aconsejo que vayan a revisar farmacología. ¿Listo? Porque si no hay esos conceptos básicos de farmacología y de fisiología, les va a resultar un poquito difícil entender el tema. ¿Listo? Entonces justamente vamos a hablar de las alteraciones o ese desorden que va a haber en el medio interno en los tres espacios, tanto a nivel de los líquidos como a nivel de los electrolíticos, y vamos a ver la reposición o cómo podemos tratar a estos pacientes. ¿Listo? Entonces, como dice la diapositiva, se define como una reposición hidroelectrolítica al tratamiento que devuelve los niveles normales, tanto de agua corporal como de electrolíticos, al estado homeostático o fisiológico
lo que se conoce como un balance hidroelectrolítico. Bien, hasta ahí yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá. La constancia de aporte y salida de líquidos corporales e iones dentro del organismo hacen que pueda ser compatible o no la vida. ¿Qué pasaría? Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Acá el doctor se accidenta y tiene una quemadura. El daño energético, el daño calórico producirá trastornos hidroelectrolíticos, una quemadura. O sea, una quemadura, por ejemplo, tipo B. ¿Sí? ¿Por qué producirá pérdida de líquidos una quemadura? ¿Por qué será? O, mejor dicho, cambiamos la pregunta. ¿Qué compartimento se afectará? ¿Qué compartimento se afectará? ¿Cómo será? ¿Intravascular? Ya, uno, pero ¿cuál será el otro? El intracelular. Acuérdense que las quemaduras son intercambios de energía que son muy potentes. O sea, hay destrucción celular completamente. Se destruye. Entonces empieza a haber pérdida de ¿qué cosa? Potasio, líquidos, ¿no? Intracelulares, y también se altera el espacio extracelular, o sea, el intravascular, donde también empieza a haber pérdida de sodio. Entonces, estos pacientes requieren que nosotros más bien regulemos los aportes tanto de líquidos como de electrolitos para que sea compatible la vida. ¿Listo? O sea, si no, no hay vida. ¿Listo? Entonces, lo que les había ido diciendo, se requiere conocimientos básicos de homeostasia y patologías que van a producir una desarmonía tanto entre el medio interno y el medio externo, para lo cual hay que saber reponer los líquidos. Estoy diciendo yo llevar en farmacología los diferentes líquidos. ¿Qué líquidos tenemos acá? En el arsenal que podemos usar. ¿Qué líquidos podemos usar? Suelo fisiológico. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, tenemos soluciones isotónicas, ¿no? Hipotónicas, soluciones hipertónicas. ¿Qué más? Las soluciones tipo ring, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones isotónicas? Iso quiere decir igual. ¿Vale? ¿Cuáles son las isotónicas? Suero fisiológico, ¿no? Es lo que más se acerca al plasma del ser humano. ¿Qué eran los rings, doctor? ¿Nada? ¿Cuál era el ring? ¿Era el normal o era el lactato? ¿Cuál es la diferencia entre el normal y el lactato? La concentración de lactato, nada más. Después tienen la misma concentración de electrolitos. Después tenemos los expansores plasmáticos. ¿Cuáles serán los expansores plasmáticos? ¿Cómo? Heimacel. ¿Qué más? Dextran. No, Dextran. La Dextran es otro. El Dextran es otro. Y plasma. Son los expansores del volumen plasmático que tenemos. Luego tenemos las soluciones que van a ser como que reposición de volumen sanguíneo, concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas, en fin. Pero después tenemos otro tipo de soluciones, lo que decía las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas tienen sus indicaciones bien precisas, por lo cual no se deben usar mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá la doctora llega deshidratada, así con su lengua totalmente acartonada, más seca que papel, y ustedes le ponen una dextrosa al 50%? ¿Servirá? ¿Qué efectos producirá una dextrosa al 50%? Partamos por acá. ¿Cuántos gramos de glucosa tendrá una dextrosa al 50%? Partamos por ahí entonces.
Ojo que esos datos son importantes, ¿ah? Esos datos tenemos que conocerlos, tenemos que saberlos, y tenemos que saber aplicarlos. Pues si no, cambiamos la pregunta, ya que hablar de solución fisiológica. Una solución fisiológica viene al 0.9%, ¿no ve? 1000 ml al 0.9%. ¿Qué quiere decir esos 1000 ml en 0.9%? ¿Qué quiere decir eso? Química de colegio. ¿Qué quiere decir 0,9% de 1000 cc de solución? Quiere decir que en un litro de solución fisiológica hay 9 gramos de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el componente de la solución fisiológica. Entonces hay 9 gramos de cloruro de sodio en 1000 cc de suero fisiológico. Ahora, ¿qué quiere decir una dextrosa al 50%? ¿Hay dextrosa al 50%? Sí, claro. Se conocen como las famosas dextrosas. ¿Qué quiere decir? Que en una solución de 1000 hay 500 gramos de glucosa. Y un paciente completamente deshidratado se podrá administrar glucosa. ¿Sí? ¿Opina? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿O podremos hacerlo? ¿Está mal? ¿Sí? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué está mal? Fíjense, por eso los conceptos de fisiología son bastante importantes acá. ¿Qué hace la glucosa? ¿Cuál es el efecto principal de la glucosa aparte de que da energía? ¿Cómo que la podemos utilizar también? Tenemos la pregunta. ¿Qué pasa cuando toman bastante Coca-Cola? ¿Y qué les da ganas? ¿Eh? De orinar, ¿no ve? Actúa como un diurético. La glucosa actúa como un diurético. Imagínense que a un paciente deshidratado ustedes le dan glucosa, le van a hacer perder más líquido. Sí. Entonces, ¿qué van a provocar? Uno, que ese paciente sea aún más deshidratado, y dos, que estemos ocasionando ya una falla prerrenal. Y aparte, cuando la deshidratación no solamente viene acompañada con pérdida de líquidos, sino también viene acompañado con edemas. Probablemente esos pacientes puede estar o puede ya estar cursando con un edema cerebral. Si impacta el músculo, entonces el paciente se empieza a complicar. Entonces, por eso, ahí dice en la diapositiva, en los dos últimos párrafos, en las dos últimas líneas, las fórmulas nos permiten calcular los requerimientos que pueden estar faltando o sobrando en este paciente. Pero en la práctica nos servirá tener tanta fórmula. ¿Sí? Se ve hace rato, como ahora está en temas más fácil, ¿no? Aplicaciones, y listo, te da. ¿Sí? ¿Pero qué será? ¿Le resultará fácil? Pues no, no resulta fácil. Pero ¿cómo nosotros podríamos acercarnos a los valores normales de que estamos haciendo una buena reposición? Y aquí vienen las definiciones o los conceptos de pérdidas sensibles e insensibles. Entonces, ¿cuánto es el requerimiento de líquido en 24 horas? Y una persona normal necesita 2000. ¿Qué dice? Una más que una menos. Como bien dice, 2000 en 24 horas el requerimiento normal de la persona. Depende del tamaño de la persona, de la estatura. No tanto. No tanto. Por ejemplo, si vos tomas 2000, podríamos decir que por ahí estás. Pero no es un factor. Kilopesos, no, eso es en niños. Eso te sirve en pediatría. En adultos no nos sirve. ¿Cuánto creen?
4 a 6 litros, como mucho lo encharcas. La ecuación es un edema agudo del pulmón. El requerimiento normal de una persona es de 3 litros en 24 horas, son 3.000 ml. Y esos 3.000 ml, ¿cómo nosotros lo calculamos? Mediante las pérdidas sensibles e insensibles. Todas las pérdidas sensibles son las que se pueden medir. Por ejemplo, ¿cuánto es la diuresis normal en 24 horas de un paciente? Entre 1000 a 1500 cc en 24 horas, ¿no? Sensible, se puede medir. Las heces fecales eliminarán líquido, sí, porque lo eliminan. ¿Sí? Si no salen como por ahí abajo, te diré por ahí, y después vienen a la consulta con nuestros ardores por ahí. Entonces sí, se pierde, son 500 cc más o menos que se pierde en las heces fecales. Ya vamos, ¿cuánto? 2000. Luego, entre pérdidas de jugos pancreáticos, jugos intestinales, qué sé yo, y todo eso, ya van los otros. ¿Listo? Y aparte hay que agregarle lo que se da por la transpiración, por lo que se da cuando nosotros hablamos, también hay pérdida de vapor de agua, entonces también se va perdiendo líquido. Toda esa suma hace unos 3.000 ml. Por eso van a ver que en los pacientes quirúrgicos, los pacientes que entran a cirugía, cuando tenemos que dejarlos en NPO o nada por vía oral, los requerimientos de líquidos son 3.000. Ahora, puede ser, por ejemplo, aquí la doctora, entonces la doctora que esos 3.000 no le alcancen. Entonces tendríamos que empezar a darle bolos. ¿Y cuál va a ser el principal indicador que nos va a decir que estamos realizando una buena corrección de líquidos? ¿Cuáles creen? Re fácil. Es cosa de ya un poquito de lógica e imaginación. El color de la orina. Pliegue, signo de, no sé, signo del pliegue, signo de la piel encarnada, no, esos anillos. En los adultos. ¿Qué, doctor? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el principal indicador que dice que nosotros estamos realizando una buena reposición de líquidos? Igual, Doctor, niños. también el color de la orina, tal vez. El color de la orina, Sí, porque cuando no tomas agua, más Probablemente, amarillo. probablemente aquí el doctor ha comido, qué sé yo, ha tomado complejo B y va a orinar sí. como sangre, ¿no? Eso Entonces puede no ser. puede ser que... Ajá. No, pero ¿cuál es el indicador? La diuresis. Diuresis. La diuresis. ¿Cuánto se da la diuresis en 24 horas? ¿Cuánto? 24 horas. ¿Cuánto se mide? 0,5 ml por hora. Eso te da casi los 1500 ml en 24 horas. Entonces, eso es lo que una persona normal tiene. Y si nosotros llegamos a eso, quiere decir que estamos hidratando correctamente a esa persona. ¿Listo? No se olviden, diuresis. Sino del pliegues, mucosas, todo eso para las guaguas, ya para los niños, ¿no? Olvídense de pediatría. Pediatría van a llevar más adelante. ¿Listo? Entonces, fíjense. Pérdidas. ¿Listo? Pérdidas. Todo se traduce en pérdidas. Fíjense la diapositiva. ¿Quién les llama la atención de acá? Probablemente el fin de semana, como muchos de ustedes han ido a le daremos antes de entrar a clases, la despedida, las vacaciones, ¿está? Una buena farra, después al día siguiente están más secos que hoja de árbol, ¿no? O les agarró, comieron algo que no deberían comer y los instaló en el baño, ¿no? Con unas diarreas ahí. Entonces, fíjense, esas pérdidas van a ocasionar justamente que todos los iones y los cationes que tenemos se alteren. Una diarrea no solamente produce pérdida de sodio y potasio, también produce pérdida de magnesio y calcio. Es por eso que muchos de estos pacientes o de estos individuos que tienen diarreas bastante prolongadas pueden tener incluso calambres musculares o pueden tener ciclos tónicos en los diferentes grupos musculares. ¿No? Todo eso viene con alteración. Ahora,
¿El tratamiento qué es? Reponer lo que se ha perdido, ¿no? Reponer lo que se ha perdido. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Todo lo que se pierde hay que reponer, ¿no? Pierde sangre, reponerle sangre, ¿no? Pierde sodio, reponer sodio. Ahora, la pregunta es, ¿qué electrolito se perderá con mucho más facilidad con una persona que presenta vómitos? ¿Y qué electrolito se perderá más cuando un paciente, un individuo, presenta cuadros diarreicos? ¿Cuál se perderá más? ¿Cuáles creen? Sódio e potássio todo para vômito e magnésio todo para diarreia. No. Correcto. Fíjense, potasio se pierde más por los vómitos. Más por los vómitos se pierde más potasio. En cambio, unas diarreas, sí, que después sale como agua de vida, ¿no? Se arrastra hasta las células, ¿no, doctor? ¿O no? Sí, ¿no ve? Hasta las células pueden ver ahí si quieren. Entonces se pierde más sodio en unos cuadros diarreicos. Entonces, y acá, con el simple hecho de preguntar al paciente, oiga, usted que ha tenido un momento de vómito, ya, tendrás que aumentar la resolución, potasio. ¿Cómo tendrás que reponer si una persona presenta más diarrea? Tendrás que aumentar un poquito más de sodio, ¿no? Entonces hay que ver esas cosas. Pero no solamente tenemos que ver si ha perdido, no, sino tenemos que fijarnos también en el balance hidroelectrolítico que te dice el paciente. Entonces, tenemos que ver que estos balances pueden estar completamente alterados. ¿Cuáles van a ser las alteraciones? Las hipernatremias, hiponatremias, hipopotasemias, hiperpotasemias, hipocloremias y hipercloremias. Tenemos de los tres electrolitos los distintos electrolitos que pueden estar alterados. Vayamos viendo los compartimientos del agua corporal. Fíjense, el agua en el cuerpo humano se distribuye tanto en el interior, aproximadamente 75 billones de células tenemos en el interior, y como en el exterior de las células. Por lo tanto, se dice que el 50 al 60% del agua corporal es agua. El peso corporal es agua. De esta cantidad, 2/3 partes corresponden al agua intracelular. O sea, del 60%, pónganse, 40% es intracelular y el restante tercio es extracelular. Y el último espacio, o sea, el extracelular, se dispone en 3/4 partes pertenecientes al espacio intersticial y el último cuarto corresponde recién al espacio intravascular. Entonces, estos datos son bien importantes. ¿Por qué les digo? Porque resulta que cuando una persona tiene diarreas, ¿qué espacio se afecta? ¿Qué espacio? Extracelular. Entonces empieza a ver, dirían, ¿por qué me pérdida de qué? Sodio. ¿No? Entonces, habrá que reponer más al espacio extracelular, habrá que reponer más a ese espacio. Entonces, para estas cosas nos sirven todos los números que hemos ido viendo hasta ahora. Ahora, fíjense, la grasa corporal contiene agua, entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Cuanto más obeso es un individuo, menor es la proporción de agua de peso corporal total. Por lo que se calcula que en las mujeres solo existe el 50%. En la mujer solo es el 50% del peso corporal es agua. Por eso es que en las mujeres las reposiciones tienen que ser mucho más agresivas que en el varón, porque tiene menos cantidad de líquido. Por ejemplo, si acá el doctor se accidentó y perdió 2 litros de sangre,
junto acá con la doctora, que igual se identifica de 2 litros de sangre, ¿quién piensan que va a necesitar más? ¿Él o ella? Ella, ¿no ve? Entonces, ella va a necesitar mayor reposición, una reposición mucho más agresiva de líquidos. Entonces, en este cuadrito se resume todo lo que hemos ido hablando. Células, primer espacio, que es el líquido intracelular. Celular. Luego viene el líquido o el espacio intravascular, o lo que es el plasma, y el líquido intersticial, que es lo que va a separar las diferentes células, los diferentes espacios que tenemos. Y el tercer espacio es lo que se encuentra en la luz del intestino, es donde se pierde mayor cantidad de volumen de líquidos. Electrolitos, vamos a ver los electrolitos. Compartimiento intracelular. ¿Quiénes están ahí en el compartimiento intracelular? Potasio, magnesio, fosfatos y proteínas. Todas estas se encuentran en el espacio intracelular, dentro de las células. Compartimiento intersticial, lo que está fuera de las células. Sodio, calcio, bicarbonato y cloro. En el compartimiento intravascular, ¿qué vamos a tener? Sodio, calcio, bicarbonato, cloro, pero también proteínas que van a crear una presión oncótica. Ahora, ¿para qué nos sirven las proteínas? ¿Serán importantes o no serán importantes las proteínas? ¿Serán o no son? ¿Qué función cumplen las proteínas? ¿Qué era la presión oncótica entonces? No la pregunta. Fisiología. ¿Cómo pasa que es pura fisiología, no? Esta era la presión oncótica. Es esa presión que equilibra las fuerzas tanto del espacio intracelular, del espacio extracelular. O sea, hace que esa presión no haya pérdida ni entrada de líquido de un espacio a otro. Esa es la presión oncótica. Cuando se encuentra alterada esta presión oncótica se producen los edemas. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de las fórmulas de reposición que se pueden aprender. Fíjense, ustedes se podrán aprender todas estas fórmulas. Medio complicado, ¿no? Fíjense que para poder calcular el déficit o exceso de agua corregida para corregir solamente el sodio, tú le tienes que hacer al paciente primero una prueba arterial. ¿Qué se hace en la prueba arterial? ¿Cómo se llama el estudio? Exactamente, una gasometría, en el que tú tendrás que ver si ese paciente está primeramente en acidosis o en alcalosis. Entonces, estas fórmulas sí nos sirven para reponer o para llegar o saber la concentración ideal del potasio o del sodio, pero muchas veces no las llegamos a usar. Entonces, estas fórmulas poco o nada nos sirven a nosotros. Entonces, ¿nos basamos en qué? En los resultados de laboratorio. ¿Cuánto será el valor normal del sodio? Laboratorialmente. Ya llevo bioquímica, ¿no? Siguiente, vamos. Entonces estamos del sodio. Está medio muerto, entonces está con 5. Ya está muerto. Sí, es 135 a 145, ¿qué cosas? Miel equivalentes, ¿y el potasio? ¿Y el potasio? De 5 a 5.5. El potasio. ¿Y el cloro? ¿El cloro? Hasta 110 miel equivalentes. Sí. Entonces, simplemente con eso nosotros nos basamos. Por ejemplo, se dice que paciente con déficit de 1 miel equivalente requerirá una ampolla de sodio o de potasio para reponer un solo miel equivalente. Entonces, a eso habrá que hacer los cálculos para llegar al total de la reposición de los electrolitos. Veamos las soluciones. Habíamos hablado que tenemos diferentes tipos de soluciones, que pueden ser salinas, que pueden ser soluciones isotónicas, hipertónicas, todo el cuerpo. Fíjense, el suelo salino al 0.9%, suelo fisiológico,
en el cual tenemos una concentración de cloruro de sodio 154.000 equivalentes, y estos 154.000 equivalentes representan 9 gramos de sodio, de cloruro de sodio en un litro de solución fisiológica. ¿Listo? Entonces, si una bolsa de 500 cc, pues vamos a poner la mitad de la concentración. ¿Listo? Entonces tenemos la solución de cloruro de sodio 500 ml, también tenemos 1000 ml. Entonces ahí se tendrán que calcular de acuerdo a los números que ya nos explicaba. ¿Listo? La glucosa al 5% quiere decir que en 1000 ml de solución al 5% va a haber 50 gramos de glucosa. Pero estos 50 gramos de glucosa se traducen en que van a tener 200 kilocalorías. Entonces, 50 gramos de glucosa te aporta 200 kilocalorías. Si hablamos a la mitad, solamente te aportará 100 kilocalorías. Y esto es importante, se van a dar cuenta que cuando vean las indicaciones de los médicos, siempre nosotros dejamos una solución glucosalina o una dextrosa para prevenir que el paciente no entre en un gasto energético mayor a día. Entonces aquí tenemos las diferentes presentaciones de las soluciones tipo dextrosa. Los plasmas liofilizados, estos son los que más se acercan a la parte fisiológica, pero estos solamente los vamos a usar en casos de choque hipovolémico o cuando el paciente presente una disminución de proteínas, en este caso el albúmina, porque los pacientes tienen una hipoalbuminemia. Los paquetes de plasma vienen de 500 cc y estos van a contener 77 miligramos de sodio y de cloro y 25 gramos de albúmina humana. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes vayan por las unidades de terapia intensiva en los hospitales, van a ver que muchos pacientes se encuentran con nutrición parenteral total. Ahí las concentraciones de plasma y de calorías son mucho más. Entonces se hace una reducción mucho más agresiva en pacientes críticos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que es choque. Entonces aquí tenemos los diferentes plasmas. Ahora, ¿solamente nos servirá para expandir volumen el plasma? ¿Para qué más nos servirá? ¿Para qué más nos servirá un paquete de plasma? ¿Qué creen? Lo tendríamos ahí por adorno. Diríamos, no, a la doctora le hace falta 2 plasmitas de tomar. Simplemente será para tapar las arrugas, ¿no? Inyección de plasma, dicen, ¿no? ¿Sí o no? Plasma. ¿Para qué nos sirve el plasma? Para corregir los tiempos de coagulación. Cuando los pacientes tienen tiempos de coagulación muy prolongados, un TP muy prolongado o un INR mayor a 1.5, entonces tendremos que usar plasma fresco congelado para corregir los niveles de coagulación, pero ese plasma tiene su límite, su tiempo límite. O sea, que sirve, si tú has transfundido, tú lo tendrías que estar operando al paciente ya a la hora o máximo a las 2 horas, porque después no sirve para nada. Entonces, plasma. Plasma. Soluciones de cloruro de potasio. Al 15% quiere decir que en 1000 ml va a haber 150 gramos de cloruro de potasio. Estos hay que usarlos siempre con precaución. Nunca en bolo, siempre diluidos, porque pueden ocasionar parada cardíaca o una arritmia cardíaca y pueden terminar matando al paciente. Cloruro de potasio siempre vienen en ampollas, siempre tienen que ser diluidos. Cloruro de sodio, ya que lo hemos hablado, esto es lo que representa una solución fisiológica, pero también podemos encontrarlas en lo que es en ampolletas, al igual que el cloruro de potasio. Las soluciones salinas hipotónicas, estas ya tienen una concentración menor que el cloruro de sodio. Estas las usamos generalmente en aquellos pacientes politraumatizados que tienen un TEC para disminuir los edemas. Trastorno de balance hidroeléctrico. Ahí vamos a quedar. Pasen la lista, por favor. En una hoja anoten los nombres, por favor.
já tem grupo no WhatsApp disso. Tem. Se pode me colocar. Coloque sim.